Oakland, California, 17 de noviembre de 1967. Son las 11:15 de la noche. El aire dentro de ese pequeño gimnasio privado en un sótano tiene una densidad casi sólida, cargado con el olor punzante del linimento barato y la humedad persistente de una lluvia que amenaza con caer, pero se queda suspendida en la atmósfera. No hay luces de neón, ni carteles, ni fotógrafos de la prensa local. Las persianas están cerradas con llave, y los pocos hombres que están ahí dentro saben que lo que está a punto de ocurrir no debe salir de esas 4 paredes. La regla es absoluta: una sola oportunidad, contacto directo y un código de silencio que solo los hombres de honor de aquella época podían sostener. Si el hombre frente a nosotros fallaba, si su técnica resultaba ser solo una coreografía elegante, su reputación como maestro de lo invisible moriría esa misma noche, sepultada bajo el peso de la ciencia convencional. Soy un hombre que ha pasado décadas analizando registros de combate que nunca llegaron a los manuales de entrenamiento oficial. He visto lo que el cuerpo humano puede hacer cuando se le lleva al límite, pero también he visto las mentiras que el ego construye para protegerse. Como exanalista de inteligencia táctica y consultor en medicina biomecánica, mi trabajo siempre ha sido separar el mito de la realidad física. Para mí, la fuerza no es un concepto místico, es una ecuación de transferencia cinética, y esa noche en Oakland, esa ecuación estaba a punto de ser puesta a prueba por un individuo que desafiaba todos los parámetros de la medicina militar de la época. Todo esto comenzó 3 semanas antes, en un entorno mucho más estéril. Una conferencia sobre fisiología del combate, donde un cirujano prominente cometió el error de subestimar la física de un hombre que pesaba apenas 60 kilogramos. Ese hombre era el Dr. Lawrence, un nombre que en los círculos médicos militares de los años 60 inspiraba un respeto casi religioso. Lawrence no era solo un académico, era un capitán del ejército especializado en trauma balístico y lesiones por impacto de alta energía. Tenía una visión del cuerpo humano puramente mecánica. Para él, el poder era una función directa de la masa muscular y la palanca ósea. Durante aquella conferencia, mientras se discutían las capacidades de los combatientes en el sudeste asiático, Lawrence soltó una frase que sellaría su destino semanas después. Dijo con una sonrisa de suficiencia profesional que la anatomía de Bruce Lee era demasiado frágil, casi femenina, y que su estructura ósea era incapaz de generar un impacto que pudiera incapacitar a un hombre de complexión sólida. Para el doctor, Bruce era un acróbata, un bailarín con buen sentido del ritmo, pero nada más. El pecado de Lawrence fue la soberbia académica. Creía que sus libros de texto y su experiencia en el campo de batalla le daban la autoridad total sobre lo que es posible y lo que no. Cuando Bruce recibió el informe de lo que se había dicho, no estalló en ira. Quienes lo conocían bien sabían que esa calma gélida era el preludio de una tormenta de alta presión. Bruce no buscaba una pelea callejera, buscaba una validación científica de su arte. Por eso, a través de un intermediario, envió una nota corta y precisa. No había insultos, solo una invitación. El doctor estaba invitado a un sótano privado en Oakland para realizar una prueba de transferencia de energía. El objetivo no era ver quién golpeaba más fuerte, sino demostrar si la estructura de Bruce podía romper las leyes de la termodinámica aplicadas al tejido humano. Al llegar la noche del encuentro, el ambiente era de una tensión eléctrica. El doctor Lawrence llegó acompañado por un asistente médico, un hombre joven y escéptico que cargaba un maletín con equipo de medición, tratando el encuentro como si fuera un simple experimento de laboratorio. También estaba James Lee, el amigo cercano de Bruce, quien servía como el puente necesario entre el mundo de la calle y el mundo académico. James sabía lo que Bruce era capaz de hacer, pero incluso él parecía inquieto por la presencia imponente del doctor. Lawrence medía casi 1,90 m y pesaba 95 kilos de puro músculo y hueso denso. Al lado de Bruce, la diferencia era ridícula. Parecía un enfrentamiento entre un tanque y una hoja de papel. El doctor se quitó el abrigo y comenzó a preparar su equipo.
Su arrogancia era palpable en la forma en que movía los hombros, en la manera en que ignoraba la presencia de Bruce hasta que fue absolutamente necesario hablar. Lawrence examinó a Bruce como si fuera un espécimen de laboratorio, deteniéndose especialmente en sus muñecas. Recuerdo que soltó una carcajada seca y le dijo a su asistente que los huesos de Bruce se romperían en 1000 pedazos al impactar contra un torso sólido. Según su lógica, no había suficiente masa en ese brazo para evitar que la fuerza de reacción destruyera la propia articulación del atacante. Bruce simplemente escuchaba, con los ojos fijos en el esternón del doctor, manteniendo una respiración tan profunda y silenciosa que parecía que no estaba presente en la habitación. El tribunal estaba listo. Las reglas eran brutales en su simplicidad. No habría impulso, no habría pasos, no habría el clásico recorrido de un golpe de boxeo. Bruce colocaría su puño a una distancia máxima de 2,5 centímetros del pecho del doctor. Lawrence, confiado en su peso superior y en su conocimiento de la anatomía humana, aceptó la condición de mantenerse firme, con los pies anclados, sin retroceder. Para él, aquello era físicamente imposible. Su mente científica le decía que sin recorrido no hay aceleración, y sin aceleración no hay fuerza. Estaba convencido de que solo sentiría un ligero empujón, algo que su masa muscular absorbería sin mayor inconveniente. Sin embargo, antes del evento principal, Bruce decidió realizar una pequeña demostración de control. Quería que el doctor entendiera que lo que estaba a punto de presenciar no era un truco de feria. Llamó al asistente médico, el joven escéptico, y le pidió que sostuviera una tabla de roble macizo de 2 centímetros de grosor. El asistente la sujetó con fuerza, sonriendo con incredulidad. Bruce se posicionó, extendió su mano y con un movimiento casi imperceptible de sus dedos, tocó la madera. Hubo un chasquido sordo, un sonido que no parecía el de una madera rompiéndose, sino más bien el de un latigazo interno. Lo que sucedió después de ese primer contacto dejó al asistente pálido. La tabla no se partió por la mitad de la manera habitual. En la superficie la madera parecía intacta, sin una sola grieta visible. Pero cuando el doctor Lawrence, movido por la curiosidad profesional, tomó la tabla y aplicó una mínima presión con sus manos, el centro del roble se desintegró en astillas finas, como si un parásito invisible hubiera devorado las fibras internas en una fracción de segundo. El daño no se había quedado en la superficie, se había transferido directamente al núcleo de la estructura. El asistente confesó después que sintió un frío repentino recorrerle los brazos, una vibración que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era la primera grieta en la armadura de escepticismo del doctor. A pesar de la evidencia visual, Lawrence no estaba dispuesto a ceder. Su ego médico le decía que la madera es un material rígido y quebradizo, muy diferente al tejido elástico y resiliente del cuerpo humano. Argumentó que el impacto en la tabla era una cuestión de resonancia, un truco de física de materiales que no se aplicaba a un hombre de 95 kilos. Se quitó el equipo de medición con un gesto de fastidio y exigió que la prueba comenzara. Se colocó un protector de pecho de cuero grueso, un equipo estándar para entrenamientos pesados de la época, y se plantó con la solidez de un roble. Miró a Bruce a los ojos y con una voz cargada de desprecio lo llamó ilusionista de feria. Fue en ese preciso instante cuando el aire en el sótano pareció desaparecer. Bruce dio un paso al frente. Su postura era la definición de la economía del movimiento. No había tensión en sus hombros, no había una expresión de esfuerzo en su rostro. Solo esa mirada, una mirada que parecía atravesar la carne del doctor para enfocarse en un punto situado a varios centímetros detrás de su columna vertebral. El reloj en la pared marcaba los segundos con una lentitud exasperante. Nadie se atrevía a respirar. El doctor Lawrence infló el pecho, endureciendo sus pectorales y abdominales, preparando su cuerpo para lo que él creía que sería un impacto insignificante. Lo que el doctor no entendía y lo que la ciencia oficial de aquel entonces no podía cuantificar era que Bruce no estaba usando solo su brazo. Estaba utilizando una cadena cinética que comenzaba en la planta de sus pies, viajaba por sus piernas, se amplificaba en su cadera
y estallaba a través de su hombro hasta la punta de sus nudillos. Era una aceleración infinita concentrada en un espacio de 1 pulgada. El silencio en el gimnasio se volvió tan absoluto que podíamos escuchar el latido de nuestros propios corazones. Bruce cerró el puño. Sus nudillos apenas rozaban el cuero del protector de pecho del doctor. La distancia era ridícula, casi insultante para cualquier peleador convencional. El doctor Lawrence mantenía una sonrisa de superioridad, una expresión que decía que ya había ganado la discusión. Pero entonces, en el espacio de un parpadeo, el universo pareció contraerse en ese pequeño sótano de Oakland. No hubo un grito de guerra, no hubo un movimiento espectacular, solo una explosión de energía pura que desafiaba toda lógica médica. El sonido que siguió no fue el de un golpe, fue el de una sentencia que cambiaría la visión del doctor sobre el cuerpo humano para siempre. Lo que sucedió en ese microsegundo es algo que los registros oficiales prefirieron archivar como un error de medición, porque aceptar la verdad significaba admitir que la ciencia de la época estaba incompleta. El doctor Lawrence se plantó con la fijeza de un monumento de granito. Sus músculos, curtidos en entrenamientos militares y años de levantar pesos muertos, estaban en tensión máxima. Para él, lo que Bruce Lee se disponía a hacer era una imposibilidad geométrica. ¿Cómo generas energía sin espacio? En su mente de cirujano, la aceleración requiere tiempo y distancia. Bruce no tenía ninguna de las dos. Su puño estaba ahí, a la distancia de un suspiro de la caja torácica del doctor. Lawrence incluso se permitió una última mirada de reojo hacia su asistente, una señal silenciosa de que esto terminaría en una anécdota ridícula para contar en el club de oficiales. Pero entonces el tiempo se detuvo. Lo que sucedió en el siguiente medio segundo no fue un golpe en el sentido convencional de la palabra. Como analista de biomecánica, he desglosado esa grabación mental 1000 veces. Bruce no golpeó al doctor. Bruce descargó una onda de choque directamente en su centro de masa. El movimiento comenzó en el tobillo derecho de Bruce, una torsión violenta que se transmitió por la rodilla y explotó en la cadera. Fue un latigazo cinético. El hombro se proyectó hacia adelante con una precisión milimétrica, y justo en el momento del impacto, los dedos de Bruce se cerraron en un puño que giró apenas unos grados. El sonido no fue el impacto carnoso de un guante de boxeo. Fue un crujido seco, como el de una rama de roble rompiéndose bajo la presión de una tormenta. Fue un estallido sónico en miniatura que pareció succionar el aire de la habitación. Por un instante, Lawrence se quedó congelado, con los ojos abiertos de par en par, mientras la energía viajaba a través del protector de cuero y se filtraba por sus costillas. Y luego, la física tomó el control absoluto. El doctor de 95 kilos, el hombre que afirmaba que la anatomía de Bruce era frágil, fue levantado literalmente del suelo. Sus pies perdieron tracción y su cuerpo fue lanzado hacia atrás, como si hubiera sido impactado por un ariete medieval. Voló 3 metros. No fue un tropiezo, fue una trayectoria balística. Lawrence impactó contra una mesa de madera pesada donde reposaban sus propios instrumentos de medición. La estructura de la mesa no soportó el peso muerto y la inercia del cuerpo. Se partió al centro con un estruendo que resonó en todo el sótano. El doctor quedó tendido entre los restos de madera astillada, con el rostro de un color gris cenizo que nunca había visto en un hombre vivo. El silencio que siguió fue tan pesado que podíamos escuchar el zumbido de las bombillas eléctricas en el techo. El asistente médico corrió hacia él, olvidando por completo su escepticismo. Lawrence no podía hablar. Sus pulmones habían colapsado momentáneamente por el trauma del impacto, y su sistema nervioso estaba en un estado de shock absoluto. Sus ojos, antes llenos de una soberbia intelectual inquebrantable, ahora reflejaban un terror primario, el terror de un hombre que acaba de descubrir que el mundo funciona bajo reglas que él no comprende. Bruce Lee no se movió de su posición original. No hubo una pose de victoria, ni una sonrisa burlona. Simplemente bajó el brazo,
relajó los hombros y volvió a esa respiración profunda y rítmica. Sus nudillos estaban intactos. No había rastro de la supuesta fragilidad ósea que el doctor había diagnosticado semanas atrás. Bruce lo miró con una calma que era casi más aterradora que el golpe mismo y solo dijo 4 palabras que quedaron grabadas en las vigas de ese lugar. La masa es lenta. Pasaron casi 2 minutos antes de que el doctor Lawrence pudiera recuperar el aliento de forma regular. Cuando finalmente lo hizo, no intentó levantarse de inmediato. Se quedó sentado entre las maderas rotas, tocándose el esternón debajo del protector de cuero. Su asistente intentó ayudarlo, pero Lawrence lo apartó con un gesto débil de la mano. Estaba examinando su propio cuerpo con la mentalidad de un cirujano que acaba de ser operado sin anestesia. Lo que pocos saben es lo que sucedió en ese vestidor improvisado minutos después. El doctor se quitó el protector y descubrió una marca circular perfectamente definida, justo sobre su esternón. No era un moretón común, era una equimosis profunda que parecía nacer desde el interior del hueso. Lawrence, el hombre que había llamado a Bruce acróbata, se quedó mirando esa marca en el espejo durante mucho tiempo. En ese momento, su carrera como el gran escéptico de las artes marciales terminó. No hubo más boletines médicos despectivos, ni más conferencias sobre la superioridad de la masa muscular sobre la técnica oriental. Pero aquí es donde la historia toma un giro que la ciencia oficial prefirió ocultar. El informe que el asistente médico redactó esa noche nunca fue entregado a la Junta Militar. Lawrence mismo se encargó de destruirlo. Admitir que un civil de 60 kilos había incapacitado a un oficial de alto rango y experto en trauma con un movimiento de 1 pulgada habría sido un suicidio profesional. El ejército no quería que se supiera que su ciencia del combate era obsoleta frente a un hombre que entrenaba en un garaje. El incidente fue borrado de los registros para proteger la reputación del doctor y la integridad del sistema médico militar. Sin embargo, los testigos que estuvimos allí no pudimos olvidar. James Lee y yo hablamos de ello años después y siempre llegábamos a la misma conclusión. No fue solo la fuerza física lo que derribó al doctor, fue la verdad. El doctor Lawrence no fue derrotado por un puño, fue derrotado por una realidad que su mente rígida se negaba a aceptar. Su arrogancia intelectual fue lo que realmente se rompió cuando su cuerpo impactó contra aquella mesa. Bruce Lee se marchó del gimnasio poco después, caminando bajo la lluvia de Oakland que finalmente había decidido caer. No buscó fama por este encuentro. Para él, solo había sido una corrección necesaria en el gran libro de la fisiología humana. Sabía que el mito del golpe de 1 pulgada se extendería, pero también sabía que la mayoría de la gente lo trataría como un truco de magia o una exageración de sus seguidores. Y prefería que fuera así. El conocimiento real no es para quienes buscan entretenimiento, sino para quienes están dispuestos a que su visión del mundo sea destruida en un segundo. Años más tarde, me enteré de que el doctor Lawrence dejó su puesto en la investigación de trauma militar. Se dedicó a la práctica privada y, según dicen, en su oficina colgaba un pequeño grabado japonés de una corriente de agua fluyendo sobre una roca. Nunca volvió a mencionar el nombre de Bruce Lee en público, pero cada vez que se ajustaba la corbata frente al espejo y veía la sombra casi invisible de aquella marca en su pecho, recordaba la noche en que la ciencia del hombre blanco se encontró con la verdad de la energía pura. El problema de una noche como esa es que no cabe en el mundo normal. Sin videos de alta definición, sin sensores digitales de impacto, lo que queda es solo la memoria de los que vimos al gigante caer. El mundo puede seguir debatiendo si el golpe de 1 pulgada es real o si es solo una leyenda urbana alimentada por el cine de Hollywood. Pueden analizar los fotogramas, pueden intentar replicar el movimiento en laboratorios controlados, pero nunca podrán medir el silencio que se produce cuando la soberbia es golpeada por la precisión absoluta. Al final, la lección que nos dejó Bruce en aquel sótano de Oakland es una que trasciende las artes marciales. La fuerza no es una cuestión de cuánto pesas ni de cuántos títulos tienes colgados en la pared. La fuerza
es la capacidad de transferir tu verdad al mundo sin desperdiciar un solo milímetro de movimiento. Bruce Lee no rompió las costillas de aquel médico, rompió algo mucho más difícil de sanar: su rigidez mental. El cuerpo humano es frágil, sí, pero solo cuando la mente que lo habita es débil y se aferra a certezas obsoletas. Aquella noche, en el corazón de California, un hombre pequeño demostró que la física es solo una herramienta y que la voluntad humana, cuando está alineada con la naturaleza del movimiento, no conoce límites. Esa es la historia que el cuerpo médico militar prefirió archivar como un error de medición. Pero para los que estuvimos allí, no hubo error alguno. Vimos la caída de un titán y el nacimiento de una leyenda que décadas después sigue desafiando todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. El mundo puede seguir dudando, pero quien sintió el aire desaparecer en ese sótano de Oakland, ese jamás podrá olvidar que la verdad no necesita de grandes espacios para manifestarse. A veces solo necesita una pulgada.